Don Fernando, una gran alegría tenerte de nuevo aquí con nosotros en el Oratorio de Caballero de Gracia y además para inaugurar este curso en el que tenemos puestas tantas ilusiones del liderazgo ético para jóvenes profesionales, chicos y chicas que están comenzando su carrera profesional y que tienen la ilusión de formarse bien para poder influir en la sociedad siendo hombres de criterio y prestigiosos, ¿no? Vamos a tener la suerte de que tu conferencia es la primera, que a la vez es como un poco el fundamento de los demás temas que van a ir saliendo en este ciclo. Nada más y nada menos que la dignidad de la persona humana, los derechos humanos, la ley natural. ¿Nos puedes decir cómo se llega a la idea o concepto de la dignidad del hombre? Gracias, don Juan, por invitarme a participar de nuevo en las actividades de la Caballero de Gracia. Respecto de su pregunta, a la dignidad del hombre se llega a través del humanismo, precisamente a través del humanismo, porque el humanismo es el único entre todos los humanismos que existen que cree en la trascendencia del hombre. Y creer en la trascendencia del hombre es creer que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, esta imagen significa la dignidad de la persona. La dignidad de la persona se integra a su vez de su libertad y de los derechos humanos. Y esta dignidad de la persona humana, de una manera esquemática que luego iremos con más detalle, a lo largo de la historia, ¿qué importancia se le ha dado? A la dignidad de la persona se le ha dado mucha importancia en la historia del pensamiento. En la conferencia cito muchísimos autores que se refieren a la dignidad. Pero es curioso también que la dignidad ha sido incorporada a los textos constitucionales. Desde una primitiva Constitución de Irlanda en 1997 hasta la Declaración de Derechos del Ciudadano Europeo incorporada al Tratado de Lisboa en el año 2010, prácticamente todos los textos constitucionales, y cito un gran número de ellos, se refieren a la dignidad de la persona. Concretamente, nuestra Constitución, en su artículo 10, establece que la dignidad de la persona es el fundamento del orden político y de la paz social. ¿Y los derechos humanos, cómo podrían ser definidos de una manera fácilmente entendible por las personas que van a asistir a esta conferencia? Puede entenderse que los derechos humanos son un conjunto de facultades, de libertades o incluso de reivindicaciones que permiten no solamente la realización personal de cualquier persona, sino que al mismo tiempo impiden cualquier tipo de discriminación por razón de raza, por razón de color, por razón de idioma, por razón de nacionalidad, por razón de sexo. Es decir, que constituyen un conjunto de principios transformados en derechos, porque la ley natural, que se menciona también en el título de la conferencia, da origen al derecho natural, a los derechos naturales. Y los derechos naturales, así denominados en la historia del pensamiento todo el tiempo, ahora, sin embargo, se han convertido en derechos fundamentales o en derechos humanos, pero son exactamente los mismos, son derechos derivados de la naturaleza. La importancia de los derechos humanos también está reconocida en múltiples declaraciones, tal vez la más importante, la que estableció la ONU en el año 1948, complementada después con otros acuerdos posteriores, pero que nos dan una idea muy extensa de los derechos humanos. Quiero añadir que los derechos humanos son el termómetro para valorar el nivel ético de cualquier país. Cualquier país, en función del respeto a los derechos humanos, es calificado con su nivel ético. Derechos humanos que, junto con la libertad, forman parte de la dignidad humana. Por tanto, están plenamente interrelacionados todos estos conceptos. Y en el título de la conferencia está también la referencia explícita a la ley natural,
que durante siglos ha sido algo incuestionado, y de una manera especial por los especialistas en derecho, ¿no? Desgraciadamente hoy vemos cómo muchas personas dedicadas al derecho cuestionan, por no decir que incluso niegan, la ley natural. ¿Qué podemos decir sobre esta cuestión? Como ella ha dicho antes, la ley natural origina una serie de derechos naturales. Son derechos insitos en la propia naturaleza humana. Estos derechos naturales se transforman en derechos humanos o derechos constitucionales o derechos fundamentales, da lo mismo, porque la terminología no cambia la sustancia. En la conferencia hago una amplia referencia a la Escuela de Salamanca, porque en la Escuela de Salamanca, en los teólogos de la Escuela de Salamanca, se configuró lo que después sería el derecho internacional, especialmente relacionado con los derechos humanos o los derechos naturales, que entonces así se denominaban. Fue en relación con la conquista de América y con los derechos de los indios cuando se formularon una serie de peticiones a estos teólogos que dieron origen después, con el tiempo y con especialmente Hugo Grocio, a lo que son los derechos fundamentales y el derecho internacional. Pero el derecho internacional tiene su base precisamente en el respeto de los derechos naturales derivados de la ley natural. Muy bien, don Fernando. Ahora, si nos quieres añadir alguna cosa más, te pasaré de nuevo el micrófono, ya que vamos bien de tiempo, pero quería decir que al comienzo di un poco por supuesto que todos conocemos ya a don Fernando, pero lógicamente a través de la página web, internet, etcétera, puede llegar a mucha gente, y aunque después en la conferencia también haremos una presentación más detenida, tengo que decir que don Fernando es abogado del Estado, doctor en Derecho, es vicepresidente de la Fundación Tomás Moro, que está dedicada a la difusión del humanismo cristiano. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las últimas publicaciones de don Fernando sobre el humanismo cristiano, teoría y práctica del humanismo cristiano, que recomiendo a todos los que tengan interés en profundizar en este tema tan importante. Ha tenido también cargos muy destacados en la vida nacional, en la vida política. Ha sido subsecretario de Economía y de Hacienda y secretario de Estado de Defensa en los gobiernos del presidente Aznar. Ha sido también alto comisionado del gobierno para la reconstrucción de Irak y autor de diversos libros como el que acabo de citar y artículos jurídicos. Don Fernando, muchísimas gracias, y si nos quieres añadir algún otro detalle. Pues sí, a mí, dado las características del curso y dado que está destinado a futuros líderes que tienen que conformar una ética para su ejercicio, he querido, en la segunda parte de mi conferencia, no quedarme en lo que es la pura teoría de lo que es la dignidad de la persona o lo que son los derechos humanos, sino intentar hacer una aplicación a los problemas que estamos viviendo en este momento en España y en el mundo. No es poco frecuente que los teóricos se queden en sus teorías y en sus filosofías y la gente que escucha diga, bueno, pero a mí eso, ¿qué me va? ¿En qué me afecta? Perdón. Entonces intento hacer una proyección de la actualidad, no solamente crítica, sino sobre todo valorativa, es decir, que se sea consciente del momento que vivimos y de las circunstancias que nos están afectando en este momento. Por tanto, la segunda parte de la conferencia irá dedicada precisamente a hacer una proyección práctica de esta teoría que intento explicar en la primera parte. Muchas gracias, don Fernando.